Buenos días. Buenos días. ¿Qué Gracias. tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Visita de unos expertos en materia de inteligencia artificial que van a estar disertando esta tarde en la primera jornada de inteligencia artificial que se va a realizar acá en la Universidad Gastón Dáchari. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Pedro Figueroa de la ciudad de Córdoba y a la profesora Paula Podestá de la ciudad de Buenos Aires, que están acá acompañándome esta mañana. Bueno, quizás primero para decir es que el paso fundamental para hablar de esta cuestión es entender de qué hablamos cuando hablamos de IA, ¿no? Y ahí en educación hay un desafío interesante que es ascender por ahí las miradas mediáticas que hay sobre el tema y empezar a pensarlo en aplicaciones concretas para el docente, para los estudiantes. La cuestión del plagio se pone, por ejemplo, muy sobre la mesa, pero quizás, y por ahí es un poco la propuesta de alguna de las partes de la jornada de esta tarde, quizás también nos invita muy fuertemente a repensarnos como docentes para ver cómo aprovechar las tecnologías que están vigentes. Profesor, ¿y cómo está transformando ahora en el rol del docente en el aula universitaria la inteligencia artificial? Está empezando a involucrarse y a meterse. Por ahí, contrario, al menos en mi experiencia, la percepción es que todavía no está entre los docentes masivamente aplicada o difundida o repensada, a pesar de las muchas instancias que hay para reflexionar y para aplicar. Así que me parece que el primer paso tiene que ser ese, ¿no? Bueno, entender de qué se trata y después comprender qué están haciendo nuestros estudiantes con la IA. Ese es el segundo paso. A ver, conversar con ellos, a ver cómo la están usando. Quizás están usando ChatGPT para buscar información y no es la herramienta más adecuada, entonces le mostremos cuál es la más adecuada y que no sea esa. Bueno, ahí tiene que haber un encuentro inevitablemente, pero al menos en mi experiencia estamos en un estado inicial de exploración. Bueno, claro, eso de la más adecuada, porque se utiliza. ¿Y cómo están, por ejemplo, realizando los métodos evaluativos en materia de evaluación, sabiendo que la inteligencia está entre nosotros y que no podemos evitarla, ¿no? Sí. Y el tema de la evaluación me parece que es el tema un poco más candente o el que más preocupa en el ámbito universitario, también en otros niveles educativos, quizás en el secundario. Problematiza una cuestión que en realidad viene de hace ya muchos años y que también tiene que ver con qué es lo que estamos enseñando, ¿no? Me parece que el problema empieza antes de llegar a la evaluación. Tiene que ver con un posicionamiento de qué tipo de formación queremos dar a nuestros estudiantes en la universidad. Entonces ahí la cuestión cambia, porque si yo formulo una nueva manera de plantear la enseñanza en el ámbito universitario, va a decantar en una nueva forma de evaluar, ¿no? Donde la inteligencia artificial empiece a ocupar otro tipo de espacios. ¿Pero por qué? Porque lo va a ocupar antes en el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Entonces me parece que tenemos que replantearnos qué enseñamos, cómo lo enseñamos, para qué, cuál es nuestro norte en términos de formación. Y si ese norte lo tenemos sentado en las bases de que es necesario que nuestro estudiante adquiera competencias, en ese marco de formar para competencias, la evaluación va a ser diferente. Y ahí la inteligencia artificial puede tener su lugar. Pero ¿cómo se identifica, por ejemplo? La verdad que es simple. Yo creo que es muy simple. La lectura del docente sigue siendo aún el arma más poderosa que tenemos. Un docente sabe si se usó o no se usó. Todavía la inteligencia artificial no logra simular el proceso de escritura de cada estudiante, ¿no? Habría que armar un prompt como muy complejo para poder pensar, ¿no? ¿Cómo vieron esta evolución desde hace 2 años a hoy? Bueno, sí, venimos coincidiendo en distintos espacios o compartiendo experiencias y cuando masivamente la inteligencia artificial en noviembre del 22, porque ya es un desarrollo que tiene casi un siglo inclusive, ahí es donde se ponen en jaque muchas de las cuestiones, incluyendo la educación misma, y ahí empezamos a hacer algunos aportes. Pero tanto los temas que se debatían como la tecnología en sí misma, nada que ver con lo que es hoy 2 años después, ¿no? De hecho, experimentando con ChatGPT, vamos con esta herramienta que es como la más popular, los resultados que daba, lo que posibilitaba, lo que permitía, por más que su apariencia sigue siendo igual, tiene otras características y otras funciones que son cada vez más complejas con la intención final de la inteligencia artificial, que es imitar las capacidades humanas sin que te des cuenta que quien actúa es una máquina. Esa es su aspiración final. No estamos lejos de que ocurra en algún momento. Y como docentes, ¿cuáles son los riesgos o limitaciones de la utilización de la inteligencia artificial? Bueno, ahí hay un punto central. De nuevo, generalmente se pone el plagio, la copia como central,
pero la IA funciona con datos. Esos datos somos nosotros. Claro. Los datos no están en el aire, sino que son los datos que brindamos todos los usuarios y por eso es posible hoy la inteligencia artificial. Entonces uno de los riesgos tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Con qué nosotros retroalimentamos a la inteligencia artificial para que siga aprendiendo, por eso no es dinámica y va ejerciendo permanentemente un desarrollo. No le tengo que cargar datos privados, datos sensibles, más de mis estudiantes, número de documentos, direcciones. Sí, quizás otro de los riesgos también que tiene que ver con las herramientas y sobre el cual hemos hablado un montón es el tema de los sesgos, ¿no? Sí. Eso también es un riesgo, ¿no? Todas estas herramientas no dejan de ser producto de alguna empresa que la ideó y que por supuesto la entrena con determinados valores, intereses, y entonces es importante ver qué sesgo puede llegar a tener en términos, no sé, de género, de raza, de religión, de todo tipo, ¿no? Así es. Sí. Claro, ¿y cómo en el ámbito de la educación se puede incorporar en la evaluación a la inteligencia artificial? ¿Cómo lo harían? ¿Qué opciones podría llegar a existir? Esto todo pensando a futuro, ¿no? Todo depende del instrumento de evaluación que vos vas a diseñar como docente y qué tipo de cuestión vos querés evaluar. Entonces, yo sigo planteando que es necesario que la incorporemos, pero también reconozco que hay instancias evaluativas en las que no las vamos a utilizar la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia, uno como docente tiene que trabajar varias áreas, ¿no? Aprender de inteligencia artificial, aprender con la inteligencia artificial, a través, ¿no? Pero también planteo, hay que aprender sin la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Y a pesar de la inteligencia artificial también, ¿no? Sostener estas cuestiones. Bueno, hoy no vamos a utilizar inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Hay ciertos conocimientos en el cual el ser humano tiene que aproximarse desde una perspectiva no tecnológica. Claro, ¿no? humana. Ujú. Humana, sí. Y también, bueno, complementando, ¿qué entiende uno por evaluación? ¿No? También, porque para el docente es una ayuda fabulosa para crear evaluaciones. Por ejemplo, Sí. yo puedo subir un documento y decirle, arma un caso hipotético que genere una interpretación de los estudiantes con preguntas inclusive y demás, o dame ideas originales de evaluación que no sea el típico examen. Ahí es un asistente para el docente, ¿no? Claro, Entonces, eso también. es Son muy herramientas, sí. Es muy Sí. interesante. Y si no, lo otro es involucrarla, por ejemplo, porque también tiene que ver con qué evaluar. Yo le puedo pedir que dialoguen con una inteligencia artificial sobre determinado tema, pero lo que yo voy a evaluar van a ser las preguntas que le hacen, no las Claro. respuestas. Ahí hay un desafío muy grande para la educación, buscar esos términos medios, pero de manera, lo que vos decías, contextualizada. Que yo pueda realmente aprovecharlo en mi contexto, en mi realidad, no que le pregunte Paula hablaba de los PROM, ¿no? Estas órdenes que les damos. Yo le pido un ensayo sobre la revolución industrial, me va a dar un ensayo. Ahora, Claro. distinto es cuando sobre la revolución industrial con estos temas, con estos otros, con estas líneas de alimentos, con este. Entonces yo ahí personalizo y me apropio de esa herramienta. Me parece que ese es el desafío. Bueno, muy expectante lo que va a ser la jornada de esta tarde, así que vamos a estar todos presentes a partir de las 17 horas vamos a estar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este Bueno, momento, muchas gracias, Sí. muy contenta de tenerlos acá, la verdad que me siento emocionada.